In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Muy buenas tardes y bienvenidos a Apocalipsis Hoy, esta serie de presentaciones de la profecía bíblica y cómo se relaciona con nosotros en el siglo XXI, los que estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Bienvenidos los que están aquí en persona en el Cashman Center aquí en Las Vegas. Muy buenas tardes en este domingo de tarde. Quizá algunos van a pensar que no hay nadie aquí en el Cashman Center, pero sí, tenemos mucha gente hoy aquí. No solamente ustedes, los que están aquí, la audiencia, pero también todos los que están viéndonos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Es un placer que estén aquí. Mi nombre es Yves Monnier y yo soy su anfitrión en este programa. Cada día tenemos personas que ponen preguntas en la caja de las preguntas y contestamos las preguntas. Obviamente no podemos contestar todas, pero contestamos cuantas más podemos mejor. Y a veces tenemos algún comentario. Hoy quiero leer un pequeño comentario que ilustra cómo muchos de ustedes se sienten. Y muchas gracias por sus amables palabras. Dice así: quiero decir o dar unas sinceras gracias a Dios por la hermosa Biblia que tenemos. Mi Biblia, dice, será usada todo el tiempo. Y obviamente estoy de acuerdo con eso. John, sus palabras sobre profecía son muy interesantes, muy iluminadoras. Yo antes no sabía nada de la Biblia, pero ahora puedo leerla con un sentido de la dirección correcta y de un propósito correcto. Gracias no solamente a ti, pero a todos los que trabajan, a todo el equipo que hace posible este programa. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias a esas palabras tan amables y estamos muy contentos de estar aquí en Las Vegas y poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes aquí y todos alrededor del mundo. Recuerden que mañana no habrá programa, no hay presentación mañana, ¿verdad? Para que tener un día libre donde podamos arreglar y hacer cosas que no hemos podido hacer durante la semana. Y el martes y el miércoles vamos a tener presentaciones que no se las van a querer perder. Así que ahora les voy a dar la bienvenida a John para empezar a responder a las preguntas que tenemos hoy. Bienvenidos, estoy contento de que estén aquí esta tarde. Vamos rápidamente a las preguntas. Gracias por hacer las preguntas. No podemos a veces responder todas porque hay muchas, pero en fin, hacemos lo posible. Primera pregunta. Si eres un doctor o una enfermera, ¿puedes trabajar durante el sábado? Bueno, sería bien duro que el sábado no hubiera doctores, ni enfermeras, ni los hospitales. Imagínense si no hubiera gente en los hospitales, qué desgracia sería. El lunes cuantísimos funerales habría. Claro, la Biblia dice que el sábado no es un día de trabajo. Sin embargo, hay personas que necesitan atención médica. Quizás sus vidas dependen de ello. Por eso, él no es en contra de la Biblia trabajar en sábado si estás en el campo médico. Pero si puedes, incluso puedes pedir que otra persona te cambie el turno o puedas intercambiarlo. Y es una manera como muchos lo hacen así. Tú puedes trabajar el domingo, ella puede trabajar el sábado y esa persona no hay problema. Así te permite seguir viniendo a la iglesia, seguir adorando a Dios. En la resurrección de Jesús,
¿Por qué los ángeles le dijeron a la mujer, dile a los discípulos y dile a Pedro? ¿No era Pedro un discípulo? Sí, pero recuerda lo que sucedió antes de que Jesús murió en la cruz. Pedro negó a Jesús 3 veces y obviamente se sintió tan mal Pedro que seguramente pensó que Jesús iba a estar enojado con él, obviamente. Pero fíjense qué delicadeza de parte de Jesús de decirle, díselo a los discípulos, pero díselo también a Pedro. Es decir, no te olvides de él. Eso fue una manera del Señor mostrar su amor y su misericordia hacia Pedro. Si los muertos están muertos, ¿por qué van a ser resucitados para ser otra vez engañados por el diablo? La razón por la que van a ser resucitados es porque la Biblia dice que antes de que todos sean destruidos en el lago de fuego, esas personas van a tener la oportunidad de reconocer que Dios estaba en lo correcto y ellos estaban errados. Que reconozcan que ellos estaban en lo correcto, que habían rechazado a Dios. Así que ellos van a resucitar. Y dice la Biblia, cada rodilla se inclinará, cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todo el universo va a oír la confesión de esas personas de que Dios estaba en lo correcto, Dios era justo y ellos estaban errados. Perdón. Dice en 2 de Pedro que Dios envió los ángeles malos para reservados hasta el día del juicio. Obviamente, esos ángeles caídos son demonios. En 2 de San Pedro 2, 4 creo que es, dice que están reservados hasta el día del juicio, hasta el juicio. Y lo mismo que pasó en tiempo de Noé, en tiempo de Sodoma y Gomorra, el Señor sabe librar a los justos de tentaciones y guardar a los injustos hasta el día del juicio. Es decir, que va a haber un día en el que los perdidos van a ser juzgados y echados en el lago de fuego. No ahora, en el día del juicio. Eso es importante. Todo el mundo va a ser quemado. Y los pecadores van a ser obviamente eliminados de la existencia. Pero ahora no hay el infierno. Eso es al final, cuando el juicio toma lugar. Aquí tenemos uno que está traducida la pregunta a español. Ya han sido traducidos por el pastor Romero, que es el que está traduciendo acá. Aquí viene en inglés. ¿Es verdad que los sueños son señales de cosas que van a suceder? Bueno, quizá. Si tuviera $1 por cada vez que una persona me ha dicho, te tengo que contar mi cuento, mi sueño, sería ahora rico si me hubieran dado $1 cada vez. Dios a veces se comunica a través de los sueños, pero la mayoría de las veces no es así. A veces tenemos sueños y a veces uno ha tenido una impresión de que es algo valioso el sueño, pero ¿sabes? Normalmente no es así. Si Dios quiere comunicarse contigo a través de un sueño, el Señor te dejará saber, te lo dejará saber. En la Biblia ha habido personas que han tenido ese tipo de sueños, pero no siempre. El fuego del infierno terminará cuando el diablo y los malos sean quemados, efectivamente. Cuando todos hayan sido reducidos a cenizas y el fuego se apague, Dios recreará esta tierra. Si vamos al cielo después de la primera resurrección, el milenio es en el cielo. En Isaías se dice que va a haber armonía y paz en el Edén. ¿No es eso en la tierra? Mira, vamos a buscar esto en Isaías capítulo 10 o 9.
Yo no veo que habla aquí del Edén. Los primeros versículos hablan de Cristo y después habla de la nueva tierra. Y dice que está hablando de la tierra nueva, donde la tierra una vez que esté renovada, después del milenio. ¿Okay? Así que vivimos ahora aquí, Cristo viene, vamos al cielo los justos durante 1000 años, regresamos a esta tierra, la nueva Jerusalén desciende del cielo y pareciera que esta tierra será la capital del universo. Esta tierra será renovada y por toda la eternidad viviremos una vida feliz. David dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Si David fuera un alma, estaría hablándose a sí mismo. Claro que sí. Él está hablando a sí mismo, diciendo, sí, yo quiero alabar al Señor. Bendice alma mía a Jehová. Adán fue un alma viviente, no tenía un alma, era un alma. Y el alma, pues, es la parte espiritual, por así decir. No es un fantasma, no es un ente que vive, que vuela. No. Es la capacidad que tú tienes, esa capacidad espiritual para comunicarte con Dios. No es nada consciente, no es nada que sale de uno. Tú eres el alma, lo que tú eres. En otro versículo dice, levanté mi alma al Señor. ¿Puedes hablar de cuando Jesús resucitó, que algunas personas, dice la Biblia, que resucitaron y fueron vistos en las calles de Jerusalén? ¿Qué es lo que eso prueba? Pues eso lo que prueba es que cuando Jesús resucitó, también otras personas resucitaron. Y eso fue una sorpresa para muchas personas. No dice que vinieron del cielo, que vinieron del infierno o del cielo, sino que fueron resucitados de las tumbas. Es decir, estaban en las tumbas. Y entonces seguramente fueron llevados con el Señor al cielo, y dice que en Efesios dice que cuando Jesús ascendió al cielo, llevó con él a algunos, porque esto eran como las primicias, los primeros frutos, las primicias como una muestra del poder de Dios de resucitar. Así que las personas estaban durmiendo en la tumba, fueron resucitados y fueron ascendidos al cielo con el Señor. Y eso es las primicias, los primeros frutos de lo que Cristo va a hacer una vez que venga por todos nosotros. En Romanos 8 dice que Jesús era el primer engendrado de muchos hermanos. Y dice en otro, en San Mateo, que Jesús va a su Padre, así que eso quiere decir que si Él es Dios, entonces nosotros somos dioses también. Si somos hermanos de Jesús y Jesús es Dios, entonces nosotros somos dioses también. No es así. Lo que dice la Biblia es que cuando venimos a Cristo somos adoptados en la familia de Dios y en ese sentido somos hermanos de Jesús. Pero esa idea de que nosotros podemos llegar a ser dioses, no, eso no es así. Obviamente Dios es nuestro Padre como es su Padre. Y esto es algo hermoso acerca de la salvación, que con fe en Jesús podemos ser adoptados como hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. En ese sentido, sí somos hermanos. ¿Es pecado vivir como si estuviéramos casados sin estar casados? Sí, claro que sí es un pecado. Pensé que te iba a dar una sorpresa. No he respondido tan enfáticamente, pero ahora lo he hecho. La Biblia dice habla en contra del adulterio y de la fornicación y dice que ambas cosas son incorrectas. No voy a entrar en mucho detalle, pero
Pero la relación íntima, eso está reservado para el matrimonio. En la antigüedad, la gente se casaban y era un compromiso legal que hacían. Era diferente como lo hacemos hoy día, pero era un compromiso para toda la vida y estaba reconocido por la sociedad. Muchas veces las familias eran los que arreglaban los matrimonios, etcétera. Pero hoy día el vivir juntos ahí como nada, pues obviamente eso no es correcto. El Señor espera que tengamos un compromiso para criar los hijos en toda la vida. Si te gusta una persona tanto como para vivir con ella, y si la amas, ¿por qué no te casas? ¿Verdad? Ahora, si no la amas, entonces ¿para qué estás metiéndote en problemas? Sería mejor separarse y cada uno va por su lado. No, Dios es el que originó el matrimonio, la institución del matrimonio. Aunque es triste que hoy día ha degenerado mucho y la gente se divorcian y se separan por cualquier cosa. Es triste que eso es así. Pero la institución, tal como la creó el Señor, debe ser nuestra norma, debe ser respetada. Y si vas a vivir como si estuvieras casado, entonces cásate. Hay una cosa como una mentirita blanca. Bueno, Rahab en la Biblia no es un ejemplo en cuanto a la mentira, porque Rahab tenía otros asuntos más importantes que la mentirita que dijo. Sin embargo, Rahab fue transformada por Dios y después fue uno de los antepasados de Jesús. La Biblia dice, no mentirás, no dirás falso testimonio. Así que no hay que mentir. Esposos, cuando alguien dice, estos genes que tengo son los que me hacen que yo esté un poco gordo, que parezca gorda, tú no tienes que mentir. No estoy diciendo que tienes que decir no, si la respuesta es sí, eso sería mentir. Puedes aprender a ser diplomático y puedes decir, honey, tú siempre te ves bien, siempre te ves hermosa. Y si continúa presionando, pues dile, bueno, ¿quieres hacer que mienta? Dice, mejor no. No hay que mentir, no. Y obviamente tampoco hay que herir los sentimientos de las personas. No estoy diciendo que uno sea tramposo, pero simplemente que vamos a intentar hablar siempre con la verdad y no andar con mentiras. No. Lo que Dios nos llama es a que seamos fieles a Él. Cuando somos fieles a Él, somos honestos. Y cuando nos vienen problemas por ser honestos, no es a nosotros. Eso le pertenece al Señor y Él te va a ayudar a solventar ese problema. A veces vamos lo más justo posible al borde del precipicio y a veces nos caemos al precipicio. Es mejor estar cuanto más lejos posibles del borde. Si el sábado es un día santo, ¿por qué los pastores y los predicadores dan seminarios? No quiero faltar el respeto. San Mateo capítulo 12, la Biblia dice, Jesús habló de los pastores, de los sacerdotes, y el Señor mira a ese trabajo diferente. Cuando una persona viene a adorar a Dios, alguien tiene que dirigir el servicio. El Señor no le llama trabajo a eso, le llama ministerio. Eso es diferente. El Señor no lo considera un trabajo. El trabajo de ministrar es parte del plan de Dios. No es trabajo, es un ministerio. ¿Satanás conoce o puede conocer nuestros sueños? Él puede introducirse e influenciar tu mente. Oh, claro que sí. Él no sabe lo que tú piensas.
Y hay personas que dicen, no ores en voz alta porque así el diablo va a saber lo que te está pasando. No, estamos hablando con Dios cuando oramos, de que no te preocupes y Él se va a encargar de que no te suceda nada. Es más, ora en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, y el diablo va a huir cuando oye el nombre de Jesús. El diablo no quiere, me imagino yo, estar con tus sueños, no quiere estropear tus sueños. Yo pienso que no. Ahora, hay pensamientos en la mente humana que obviamente no son puros, pero no, tú duerme, no te preocupes de eso, el diablo no te va a molestar. Si somos almas, explica Hebreos 4:11. Dice, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos y que corta los tuétanos. Y dice, y puede atravesar el alma y el espíritu. Okay. En el lenguaje que fue escrito, divide el suke y el neuma, es decir, y ambas cosas está refiriéndose al aliento de vida, está refiriéndose a la respiración. En otras palabras, está hablando de un ser humano, pero no de un ente que vive separado o aparte del ser humano. Está hablando de que puede atravesar la respiración, el aliento. Está hablando de la vida, de la capacidad de vivir que tiene la persona. No está hablando, obviamente, de un alma que sale del cuerpo ni nada de eso. Si todos están durmiendo cuando están muertos, en San Mateo 22:32. En San Mateo 22:32 dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Eso quiere decir, piensan algunos que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. No dice eso. Está hablando Jesús a los saduceos que no creían en la resurrección. Los saduceos pensaban que cuando uno moría ya no había resurrección. Así que entonces por eso le preguntaron a Jesús eso. Si hay uno que se casó con una muchacha y murió, y el hermano de él tuvo que casarse con la viuda, porque normalmente eso sucedía así, era la costumbre, ¿verdad? Porque si se moría uno, quien tenía que casarse con la viuda era otro hermano de la misma familia. Esa era la costumbre. Entonces dijo, si se casó 7 veces y los 7 maridos murieron, cuando sea la resurrección, ¿con quién se va a casar? Entonces Jesús explica que en el cielo no va a haber matrimonio como lo conocemos aquí en esta tierra. ¿No has leído que dice la Biblia? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de los vivos y no de los muertos. En otras palabras, está confirmando que esos 3 patriarcas están muertos. Ellos no van a estar en la tumba para siempre, que va a haber una resurrección cuando Cristo regrese, incluyendo Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que está diciendo Jesús. Última pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que el infierno se agrandaría? Isaías 5:14 está hablando del pueblo de Israel y de sus pecados y su apostasía. Y entonces está hablando cómo se apartaron de él. Y entonces está diciendo que el infierno se va a agrandar. El Seol está refiriéndose a la palabra Seol, está refiriéndose a la tumba. Es decir, todos los que se han apartado de Dios, aunque crean que están ahora bien, en realidad van a venir un día a estar en la tumba.
no está hablando del infierno, está hablando de la tumba. Igual que no había infierno en aquella época, tampoco hay infierno ahora. Pero eso no quiere decir que no habrá uno en el futuro, cuando el juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Y no habrá nada que quedará de ellos excepto las cenizas. Y entonces el Señor recreará de nuevo esta tierra. Gracias por sus preguntas. ¿Ya has visto este grupo de jóvenes? Muchas gracias, Fountain View Academy. Vienen de Lillooet, en British Columbia. Lo miré y vinieron en autobús y en camión como más de 2,000 millas. Han tenido que pasar por nieve, tormenta y cosas. Pero han tenido algunos problemas de reparaciones de los carros y todo, pero gracias a Dios llegaron aquí, van a estar toda la semana con nosotros. Muchas gracias. Cómo aprecio esta música tan extraordinaria.
Qué placer que estén aquí, Fountain View Academy. Muy bien, gracias. Vamos a empezar con una encuesta, y esto es más que nada como un pequeño examen, como un test. A ver, y no hemos hecho ninguna pregunta como esta, pero esta es solamente a ver su conocimiento que tiene usted de la Biblia. A ver, la pregunta es, ¿qué país no está mencionado en la Biblia? Hay 4 países ahí y uno de ellos no está mencionado en la Biblia, ¿ok? Así que lo puede hacer enviando su mensaje de texto a 22333, como hacemos cada día, y la pregunta es, ¿cuál de estos 4 países no está mencionado en la Biblia? ¿India, Siria, Etiopía o Turquía? ¿Ok? Y como siempre lo pueden hacer con su teléfono celular o entrando en la internet o haciendo tweet a @POLL. Okay. Así que uno de estos 4 países no ha sido mencionado en la Biblia por nombre. ¿Okay? Aunque claro, en la Biblia se menciona a todas las naciones, pero me estoy refiriendo por el nombre que tiene hoy día. Okay, ¿cuál de estos 4 países no está mencionado en la Biblia? ¿Okay? India, Siria, Etiopía o Turquía. Esta es la primera vez que estamos haciendo este tipo de pregunta. No es esto qué es lo que tú piensas, sino esto saber cuánto sabes de la Biblia. Okay, vamos a ver enseguida, ya van a salir las respuestas, los gráficos con las respuestas. ¿Okay? ¿Cuál es esa nación que no está mencionada en la Biblia? Ok, 58 dice que es la India, Siria 2%, Etiopía 4% y Turquía 36%. Es interesante. Déjenme que les lea un versículo. Y está en el libro de Esther, desde el capítulo 1, versículo 1. Siria obviamente se menciona muchas veces, Etiopía también, aquel hombre etíope que Felipe bautizó, ¿verdad? Esther 1:1 dice, en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, más de 127 provincias, así que India estaba mencionada. Turquía es la que no se ha mencionado en Turquía. Ahora, no se menciona por nombre, porque en la Biblia, en los tiempos bíblicos, no se llamaba Turquía, se llamaba Asia Menor. Exacto, Asia Menor. San Pablo pasó mucho tiempo ahí en Turquía, en Asia Menor. Okay. Interesante, muchas gracias. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender la Biblia. Padre nuestro, venimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y oramos para que tú nos guíes en nuestro esfuerzo por estudiar. Habla a nuestro corazón, habla a nuestras mentes, abre nuestro entendimiento y sobre todo abre nuestro corazón y hazlo tuyo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los Estados Unidos, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. No siempre trabaja perfectamente, pero eso es lo que creemos. Y no es que llegó a ser así del día a la mañana. Esta nación, los indígenas, los indios de esta nación, se encontraron en el siglo XV cuando vino, en el siglo XVI, XV, cuando vino los conquistadores españoles. El primero que pisó tierra en Estados Unidos era Ponce de León, cuando llegó en un lugar que le llamó La Florida. Y ahí tenemos la primera ciudad que se hizo en Estados Unidos. Después vinieron los ingleses, los franceses y los daneses, en fin, otros, y los holandeses, etc.
En esa época, en el siglo XVIII, las colonias americanas tenían 3 millones de habitantes y eran colonias americanas y estaban sujetas a las taxas de Inglaterra, aunque no tenían representación en el Parlamento inglés. Y en 1776 los Estados Unidos se formó como un país independiente de Inglaterra. Nombraron un comité de 5 individuos: John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman de Connecticut. Estos 5 fueron nombrados para que escribieran la Declaración de Independencia y seleccionaron a Jefferson para que él fuera el que escribiera primero la Constitución. Fue debatido, fue revisada, hubo algunas cosas que se quitaron, otras se añadieron, y el 4 de julio de 1776 la Declaración de Independencia fue aprobada unánimemente por el Congreso Continental, y este país, que no es perfecto, se declaró libre. Esta Declaración de Independencia dice: cuando en el transcurso de los eventos humanos un grupo de personas deciden disolver los lazos que los unían a otros, y después vinieron las palabras más importantes, una de las más famosas que se han escrito en la historia humana, que dice: porque consideramos estas verdades evidentes por sí mismas, que todos los hombres han sido creados iguales y han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No siempre trabaja bien, a veces el sistema no funciona, no hace lo que quisiéramos que hiciera, pero sin embargo creemos que este país cree en la libertad. Es lo más importante. En el puerto de Nueva York está la Estatua de la Libertad, orgullosamente proclamando: dame tus pobres, tus cansados, las masas que quieren ser libres. Nosotros le estamos ofreciendo refugio. Envíamelos a mí. Yo levanto mi lámpara cerca de la puerta de oro. Esto, obviamente, muestra que Dios estaba involucrado en la fundación de este país. Incluso en el dinero, en los dólares, siempre dice esa expresión: confiamos en Dios. Esta nación declaró y se estableció en principios que Dios aprueba. Ahora la pregunta es: ¿será posible que un día estos principios serán desafiados y serán revocados? Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a ver lo que dice la Biblia, porque en la profecía bíblica se trata de los Estados Unidos y del papel que esta nación ocuparía en los últimos años de la historia del mundo. Los Estados Unidos, con esa influencia tan grande en los Estados Unidos, ¿podríamos esperar que estuviera mencionado en la Biblia? No, en la Biblia obviamente no se habla de todas las naciones de la tierra, no se habla de Costa Rica, ni de Australia, ni de Bangladesh, ni otros países. Ahora, en la Biblia sí habla de Nueva Zelanda. ¿Sabía que eso está en la Biblia? ¿No sabían eso? Ya. En el libro de Génesis dice que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén. Y yo pienso que eso es Nueva Zelanda. No, es broma, obviamente. ¿No están de acuerdo? Si hubieras estado allí, estarías de acuerdo. No, ahora, seriamente. No, la Biblia menciona naciones que han tenido un contacto directo con el pueblo de Dios. Por eso, en el jardín del Edén se habla porque tuvo una influencia con Adán y Eva. Después habla de Ur de los Caldeos, que es de donde Abraham vino, el padre de la fe, de Egipto, porque el pueblo de Dios tuvo que estar en Egipto durante muchos años, lo mismo que en Babilonia, Grecia, etc. Y habla de las naciones de Europa,
porque allí fue donde el Evangelio se predicó, porque tuvieron una relación directa con el pueblo de Dios. Sin embargo, los Estados Unidos no está mencionada. Sin embargo, esta nación representa la primera vez en la historia del mundo que una nación fue fundada como una república basada en los principios cristianos. Hoy Estados Unidos es el último gran poder. Miren lo que dice en el Sydney Morning, un periódico de Australia. Dice, los americanos deben admitir la verdad y enfrentar sus responsabilidades como los dueños indiscutibles del mundo. No país ha sido tan dominante económicamente, tecnológicamente y militarmente en la historia del mundo desde el Imperio Romano. Y ustedes saben, cuando hay problemas en el mundo viene a los Estados Unidos esperando que el Estados Unidos les ayude. Esta pregunta, entonces, al final de la historia del mundo es, ¿serán los Estados Unidos todavía, estarán guiando y siendo el país libre por excelencia? Algunas naciones en la Biblia, que se mencionan en la Biblia, hemos visto que hay naciones que surgen, otras se eliminan, se apagan. Siempre hay caída y subida de naciones. Pero Dios habla sobre todo de Babilonia, ¿no?, que tuvo una gran influencia en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan, estuvieron el pueblo de Israel cautivo en Babilonia durante mucho tiempo. Después vino Medo-Persia, que conquistó Babilonia. Fueron los medo-persas los que permitieron que los judíos regresaran a Israel y reconstruyeran Jerusalén. Después vino Grecia, después vino Roma y dominó el mundo. Y fue en Roma, bajo el poder de Roma, que Cristo murió. Fueron los soldados romanos los que crucificaron a Cristo. En el libro de Daniel dice que Roma se dividiría en 10 diferentes países. Y uno de esos países, dice la Biblia, que se convertiría en lo que se llama en Daniel el cuerno pequeño. Un poder que San Juan lo define en Apocalipsis capítulo 13. Dice que entre esos países se desarrollaría un poder que sería como un cuerno pequeño. Miren cómo dice en Apocalipsis 13. Me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que fíjense, ahora vemos en Apocalipsis 13 esa bestia que equivale al mismo cuerno pequeño del libro de Daniel. Y claro, en la Biblia, cuando se habla de bestia, en la profecía bíblica, se está refiriendo a un país, a un poder, ¿ok? Una nación, un reino, etc. Y entonces ahora dice, en este mismo capítulo 13, que además de esa bestia hay otra bestia. Miren cómo dice ahora en el versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vamos a analizar un poquito para ver si podemos identificarlo. Ok, esta bestia viene de la tierra. La primera bestia viene del mar. Ustedes entienden que en la profecía bíblica el mar representa a gentes. Entonces, si el mar representa a gentes, entonces la tierra quiere decir que representa lo opuesto, es decir, poca gente. ¿Y cuándo surgiría esta nación? Relativamente reciente, porque después de los 4 imperios mundiales, Roma fue dividida en 10 naciones, que son las naciones de Europa moderna, y entonces
de esas naciones saldría el cuerno pequeño, la primera bestia, ¿verdad? Pero esta segunda bestia viene después de ese reino, entonces tiene que ser nueva. Dice, y esta bestia tiene 2 cuernos como un cordero. En la Biblia, cada vez que se habla del cordero, se refiere a Jesús, excepto en esta ocasión. Aquí está diciendo que se parece al cordero, no es el cordero, se parece. Es decir, que esta nación sería cristiana en cierto sentido. Esta nación no tendría monarquía porque dice la otra bestia tenía coronas, pero esta no tiene coronas. Es decir, no hay monarquía. Sería una república, sería un país libre. Así que fíjense, sale de un lugar poco poblado, es una nación joven, no tendría monarquía y tendría gran poder e influencia en el mundo. La única nación que tiene estas características, esta descripción, es los Estados Unidos de América. Cuando surgió, se le llamó el Nuevo Mundo. Fue un lugar de refugio para las personas que estaban huyendo de la persecución religiosa y de persecución política. Y de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a ver en este país un cambio en el corazón de este país. Miren cómo dice en el versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora, ustedes recuerdan que en el libro de Apocalipsis el dragón representa ¿a quién? A Satanás, al diablo. Esta segunda nación hablaría como un dragón. ¿Cómo una nación habla? Bueno, las naciones hablan a través de sus leyes. Así que está diciendo que a través del tiempo, de alguna manera, empezarían a cambiar esas leyes y en vez de un cordero se convertiría en un dragón. En el versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que de acuerdo a lo que dice la Biblia, esta segunda bestia, esta nación, usaría su poder y su influencia para hacer que la gente, que la tierra, adorasen a la bestia que es la primera bestia. ¿Se imaginan lo que esto sería? ¿Cómo podemos entender eso? Miren, con la libertad viene también la responsabilidad. Cuando uno le da libertad a las personas, uno toma un riesgo. Cuando yo tenía 15 años o 16, yo tuve mi licencia de manejar, o tenía como 15 años. Y cuando mi madre me dio las llaves del coche, tomó un gran riesgo. Tenía libertad y a cierto sentido era responsable, pero yo te digo, a mi hijo no le doy las llaves de mi carro cuando tenga 15 años. Mi madre me dio las llaves. Ahora estás libre para manejar el carro. Esperaba que yo fuera responsabilidad, porque con la libertad viene la responsabilidad, aunque hay un riesgo. Y lo mismo, en este país uno puede aprender a manejar un avión, a pilotar un avión, y uno espera que uno sea responsable y que uno no lo estrelle contra un edificio. Con la libertad asume uno la responsabilidad, pero también el riesgo. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? En general, se ha abusado de la libertad. Aquí vinieron las personas porque querían adorar a Dios. Ya no sucede así. La sociedad ha ido cambiando, corrompiéndose. Ahora lo que se recompensa son el comportamiento raro, diferente. Ya no hay principios morales. Cuando uno comete cosas malas, eso parece que lo hace a uno más famoso.
Ya no hay reacción ante las cosas malas que se hacen. Hace una generación o dos, algunas cosas serían escandalosas, pero hoy día se considera como algo normal. Los periódicos, la televisión, como que glorifican la inmoralidad. ¿Qué ha pasado a este país? Hemos pedido que el Señor esté fuera de nuestros negocios. No queremos orar en las iglesias, no queremos hacer nada, ni siquiera en la sala de la casa. Nos hemos convertido en dioses nosotros mismos. Por eso, para que esta nación regrese a su poder original, tendría que regresar a los principios cristianos, a los principios de Dios, pero en general le hemos dado la vuelta a Dios. Y la Biblia dice que cosechamos lo que sembramos. La única solución para este país es que volvamos de nuevo y regresemos a los principios divinos. Cuanto peor se ponen las cosas, más cuenta nos damos de que necesitamos volver al Señor. Ahora, cuando una persona o una nación está perdida, está abajo, lo único que uno puede hacer es mirar a Cristo. Y para cualquier nación la solución es regresar al Señor y seguir sus principios. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Como se nos ha dado libertad para adorar a Dios o no adorar o lo que sea, y aunque yo quisiera que todo el mundo adore a Dios, pero no es correcto que la gente se sientan presionados a adorar a Dios. Pero al final del tiempo, las condiciones van a empeorar más y más. Después del desastre del 11 de septiembre, pareciera que uno no va a ir hacia arriba, al contrario, parece que este país va hacia abajo cada vez más. Quizá alguien va a decir al final del tiempo, tenemos que regresar de nuevo a Dios. Quizá como una respuesta a una calamidad, a un desastre natural, quizá a desastres financieros, no sabemos por qué. Pero seguramente algo va a suceder para que la gente diga, vamos a regresar de nuevo al Señor. Y aquí es donde va a haber un cambio en el corazón de este país. Quizás es cuando se van a hacer leyes que van a querer que la gente adore a Dios por la fuerza. Y obviamente eso puede traer desastre y consecuencias negativas. Una cosa es que la gente decida regresar a Dios, pero que lo hagan de una manera voluntaria, pero no cuando uno es obligado por la ley del Estado. En Apocalipsis se dice que esta segunda bestia, esta segunda nación, usaría su poder y su influencia para forzar con leyes a dominar el mundo para que acepten los principios divinos. Y dice que esa adoración, dice en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice de qué se trata. Dice, versículo 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano o en la frente, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se da cuenta? Es decir, que la Biblia dice que esta nación estaría intentando enforzar esa marca de la bestia y hacer que todo el mundo siga y adore a la bestia. Es un tipo de coerción. Así que habrá leyes para obligar a las personas a adorar. Y los que no reciban la marca de la bestia no podrán ni comprar ni vender. Es decir, aquí puede haber una pequeña confusión, porque hay personas que han pensado que la marca de la bestia es lo que hace, lo que gobierna, lo que compras y lo que vendes, porque piensan eso es lo que va a ser la marca de la bestia. Es como una tarjeta de crédito, es como un chip que se pone uno debajo de la piel o se pone un tatuaje o lo que sea. No. Quiero que entendamos que una cosa es la marca de la bestia y cómo se va a obligar en la marca de la bestia. Son dos cosas diferentes. Vamos a imaginar que aquí tengo en una caja la marca de la bestia. Ahí está la marca de la bestia. No sabemos lo que es todavía, pero ahí está, ¿ok?
y yo estoy aquí. Y aquí alguien me dice, tienes que ir y agarrar la marca de la bestia. Y yo digo, no, no quiero. ¿Cómo puedes obligar a alguien para que coja o adquiera la marca de la bestia? Dice aquí, prohibiendo que compren o que venden. ¿Y cómo lo van a hacer? El no comprar o vender no es la marca de la bestia. La marca de la bestia está aquí en esta caja. Pero la gente dice, no, no queremos la marca de la bestia. Entonces dice, ok, está bien, pero si no adquieres la marca de la bestia, no vas a poder comprar ni vender. Cuando no tengas dinero, cuando no puedas pagar tus biles, cuando no, la ropa se te acabe, cuando no puedas comprar ropa, etcétera, entonces va a obligar, por así decir, a que las personas vayan y adquieran la marca de la bestia. La marca de la bestia es lo que está aquí en esta caja, por así decir, la prohibición de no comprar o vender es el mecanismo para forzar a las personas, para obligar a las personas a que adquieran la marca de la bestia. ¿Cómo va a ser? No sabemos exactamente. Hay cosas que no sabemos. Podemos imaginar, por ejemplo, es muy fácil hoy día que ya se nos prohíba comprar o vender. Hay gente que dice, bueno, están desarrollando algo para eso. Están trabajando en un chip que se puede poner en la piel de los animales y si el siguiente vas a ser tú. Bueno, quién sabe si es así, pero a lo mejor no es así. Porque el mecanismo que te previene comprar o vender no es la marca. Eso es lo que te obliga a recibir la marca de la bestia. Y es más, no hay que esperar hasta el día de mañana, porque hoy día ya los directores de los bancos podrían evitar que tú pudieras ahora comprar o vender, porque tú pueden bloquear tu cuenta de banco, tu tarjeta de crédito, tu debit card, todo eso lo pueden parar ahora ya. No hace falta mirar en el futuro, cuando ya el futuro, podríamos decir, ya está aquí. Ya casi nadie recibe ya su salario en dinero, en metálico. Hoy día te ponen el cheque directamente en la cuenta del banco y ya ni siquiera ves el dinero. Ya no se usa el dinero en metálico. Así que estamos en un tiempo en el que es posible que se nos puede evitar comprar o vender. Estoy diciendo que no tendríamos que tener el cajero automático, eso. No, esas son cosas útiles. Lo que estoy diciendo es que eso ya se podría usar hoy día. Ahora, ¿cómo? No sabemos exactamente. Pero sí sabemos que puede suceder, que es posible que suceda. A través de los años ha habido otros mecanismos que han hecho que la gente... por ejemplo, en los tiempos del apartheid en Sudáfrica, hubo naciones que boicotearon los intercambios financieros con Sudáfrica. Había sanciones económicas. Ahora hay sanciones contra Irán, contra Irak, contra Cuba. Es decir, en tiempos de guerra hay el racionamiento de las cosas. No puedes ir a la tienda y comprar lo que quieras. Hay racionamiento. Solamente puedes comprar cierta cantidad. Solo lo que el gobierno te dice o te corresponde a ti. Así que hemos visto en el pasado que ha habido control en cuanto a la compra y la venta. No se necesita que alguien te ponga un chip electrónico en la piel. No, eso no es necesario. La Biblia es clara que este mundo está llegando a su fin. Vemos que el país, todo el planeta está bajo ataque de muchas maneras y la única cosa que nos puede salvar es regresar a los principios divinos. El problema es que la bestia va a confundir al mundo pensando que los principios de Dios quizá no son los que dice la Biblia. Y por eso hay personas que van a creer que están haciendo el bien cuando en realidad no están siguiendo la voluntad de Dios. Esa bestia, el poder de esa bestia, quiere hacer como una bendición, pero en realidad, aunque parezca una bendición, será como una maldición, porque eso está opuesto a la palabra de Dios. Por eso llegará el día en el que la marca de la bestia es lo que queremos.
es algo que es de Dios, algo que nos va a salvar, pero en realidad será un desastre completo. En el versículo 15 dice, y le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que fíjese, llega el momento en el que esa bestia, y ya lo identificaremos en unas cuantas noches, en los últimos días de la historia del mundo, esta segunda bestia es como si dijéramos la imagen de la bestia que va a hacer que obligar a la gente a adorar y a seguir a la primera bestia. Y dice aquí que los que no estén de acuerdo con eso van a ser incluso van a ser amenazados con muerte. ¿Es algo difícil de ver eso hoy día? No. Hay momentos en la historia de que ha habido personas tan fanáticos en la religión que si no estabas de acuerdo con ellos, te matan. Incluso hoy día lo hemos visto también. Y también si uno va y mira la historia alrededor del mundo, muchas personas han muerto perseguidos por lo que creían, porque no estaban de acuerdo con lo que otros pensaban. Es decir, que tristemente podemos imaginarnos que eso puede regresar de nuevo. Porque a veces lo falso se parece a lo verdadero. Por eso esta imagen de la bestia quiere obligar a la gente a adorar. Y es una de dos, o adoras a Dios en espíritu y en verdad, o vas a seguir a los hombres y las tradiciones de los hombres y adorar a la bestia. Ya lo hemos visto en el pasado, en la época de Daniel. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 3 de Daniel, que Daniel no estaba allí, estaba en otro lugar, pero Daniel tenía 3 amigos y Nabucodonosor hizo una gran estatua de más de 15 pies de alta y hizo toda la imagen, era de oro, pensando que su reino nunca iba a pasar. Y entonces dijo que pon a esa imagen allí y que todo el mundo venga y se inclinen y adoren a la imagen. Y si no, los vamos a meter en el fuego del horno. Y Shadrach, Mesach y Abednego, al tocar la música, todo el mundo se arrodilló, se inclinó para adorar, excepto estos 3 jóvenes. Y el rey dijo, tienen que arrodillarse y adorar, pero él dijo, no. Y Shadrach, Mesach y Abednego dijeron, mira, rey, no vamos a adorar a la imagen. Dios puede librarnos del horno, pero si no nos libra, no vamos a desobedecer a Dios. Entonces dijo, venga, que empiece la música. Y en cuanto suene la música, tienen que arrodillarse. Pero estos jóvenes tomaron la decisión de ser fieles a Dios y el Espíritu Santo les mantuvo firmes para no arrodillarse. Y no se arrodillaron. ¿Y qué sucedió? Estuvieron del lado de Cristo y Cristo estuvo al lado de ellos. El asunto era la adoración. Ya lo hemos visto en aquella época. Después en Daniel, recuerdan cuando pasaron la ley de que no se podía adorar nada más que al rey y que si desobedeces vas a ir al foso de los leones. Daniel sabía de la ley, sin embargo, él no obedeció la ley, él se mantuvo fiel a Dios. Lo pusieron en el foso de los leones y ahí fue. Y cuando vino el rey por la mañana, Daniel estaba bien. Dios había enviado a su ángel para que cerrara la boca de los leones. La cuestión era, ¿a quién vas a adorar? ¿A los hombres o a Dios? Esa era la pregunta que se preguntó en aquella época, pero esa pregunta es la que se va a preguntar hoy día también. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme por Cristo? ¿O estás dispuesto a que Dios haga su voluntad en tu vida? ¿Estás dispuesto a decirle, no importa lo que venga, yo quiero que vivas en mi corazón, que habites en mí, que tu voluntad perfecta se haga en mi vida, que me des la gracia que necesito para siempre hacer tu voluntad?
¿Sabes? Esto va a venir pronto. Jesús va a venir pronto. Esas son las buenas nuevas. Él quiere venir y vivir en tu corazón. Quiere estar en tu vida y apoyarte para que no caigas en la tentación. Que Él te dé la gracia para que te mantengas firme y fiel a Él. El Señor ha prometido que Él va a vivir su vida en ti.
Todo lo que nos falta por hacer es orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias por las promesas de tu santa palabra. Te damos gracias porque nos has prometido que no nos vas a dejar nunca solos en la vida. Incluso en los peores momentos, de los más problemáticos, Jesús estuvo con Shadrach, Mesach y Abednego allí en ese fuego del horno. Pero también vas a estar con nosotros en los últimos momentos de esta vida. Gracias por ayudarnos a entender estas profecías de los últimos tiempos. Continúa abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento. Te lo agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Recuerden, el martes vamos a estudiar otro tema, enterrados y olvidados por Dios. Y el miércoles otro tema interesante. Y el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, vamos a ver el anticristo, Babilonia surgiendo y la marca de la bestia. Lo mejor está todavía por venir. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.